de esta semana. Ouch. Ok, está bien, perfecto, gracias. Nuestra parashá es Miketz, al final, o sea, como que viene una realización. Voy a hablar acerca de algo que nos concierne a todos y todos lo hemos tenido y todos hemos tenido preocupación por ello. Todos. Yo no creo que haya un ser humano. De hecho, hasta nos hemos reído porque vemos que los animalitos, yo tenía en casa, Melissa tenía una perrita, llamaba Sina, y ella entraba en sueños profundos. Y estaba la perra echada en el suelo, durmiendo profundamente. Y ella movía los piecitos. Y yo decía, ahí se está imaginando que está soñando persiguiendo un gato. y a veces hacía gestos y movimientos. Y yo dije, bueno, los animales también sueñan. ¿Quién de ustedes no ha tenido un sueño? Levante la mano quien no ha tenido un sueño, que nunca ha soñado. Todos hemos soñado. Tenemos grandes sueños, tenemos grandes esperanzas, cosas lindas, y las hemos visto y las hemos palpado. Otros tenemos sueños terribles. Yo fui un niño criado en un hogar numeroso, pero yo fui un niño muy miedoso, temeroso de la oscuridad, de espíritus, de brujas, de espantos, porque era lo que escuchaba en mi casa. En mi casa se reían y se contaban esto. O sea, yo fui de los menores y los mayores, los hermanos mayores se gozaban con uno porque a veces los reunían y empezaban a contar esas historias y esos sueños de terror. Y cuando uno se va a dormir, se lleva todo eso en su cerebro y tiene pesadillas. Una de las cosas que más me aterró hasta la edad de los 13, 14 años era enfermarme. Cuando me daba fiebre alta, siempre recordé el sueño y eran arañas, monstruos, pero en forma de insectos. Y solamente me daba cuando yo me enfermaba con fiebre. Y una de las cosas más horribles era pensar solamente, consciente, en enfermarme. Cuando veía que mis hermanos tenían una gripe, un catarro, yo decía, ay, que no se me pegue, porque si esto me da a mí, yo no quiero pasar el horror de la noche. A la edad de los 13, 14 años, tomé la decisión de empezar a enfrentar mis miedos, enfrentar mis sueños, y se desaparecieron por completo. No quiere decir que dejé de soñar. No quiere decir que ya no tengo sueños. De hecho, en mi ministerio pastoral, tuve muchos sueños donde la frustración más grande de la vida era que yo iba a predicar un sermón y no encontraba ni siquiera las notas que había hecho. Quería abrir la Biblia y ni siquiera podía encontrar. Yo sabía que el texto que iba a leer estaba en la Biblia y no lo podía referenciar, no lo podía ver, no lo podía encontrar. Y si usted ha predicado alguna vez y piensa que no sabe qué decir, imagínese cómo puede ser ese sueño. Así que en estas últimas semanas hemos hablado acerca de los sueños de José. Una de las razones por las cuales sus hermanos cavilaron en su corazón y pusieron en su corazón el deseo de deshacerse de él era porque tenía ciertos privilegios en la casa. De hecho, fue el primer hijo de Jacob y Raquel, la mujer que él amó. O sea, Lea le dio hijos, la hermana de Raquel le dio hijos. Y sí, yo creo que los amó y trabajó y luchó por sacar a sus hijos adelante. Pero José se convirtió en un hijo especial. Era el hijo primogénito de la mujer que él amó, por la cual trabajó en esperanza 7 años, o sea, sin tocarla, sin tenerla, sin disfrutarla. Yo creo que José soñaba, Jacob soñaba todos los días de que este tiempo pasara rápido y se realizara para él como algo que es un sueño, que no era de sueño de dormir, sino una esperanza, una visión, un deseo, se cumpliera. Y realmente cuando llega la realidad, le dan a Lea. Y Lea le da hijos, pero esos hijos, a pesar de que nacen de una relación, son una relación de engaño. Pero cuando José nace, se convierte en el hijo favorito. Y no fueron los hermanos directos de Lea los que tenían un resentimiento mayor por José. Si usted lee bien la escritura, no eran todos los hermanos los que lo odiaban,
sino los hermanos que nacieron de las esclavas. Eran los que realmente hacían lo malo. José le daba mal reporte, y estando los hermanos todos juntos, fueron ellos los que tramaron venderlo. De hecho, vemos a Judá tratando de salvarle la vida, ofreciendo mejor venderlo. A Rubén decir, lo metemos aquí, mañana lo sacamos y lo devolvemos para que se vaya otra vez a casa de su padre. O sea, eran situaciones difíciles. Pero una de las características de José era que le llamaban el soñador. Entonces, los sueños desempeñan en la vida de los seres humanos un papel muy importante. Ahora, hay sueños de sueños. En el libro de Joel, en el capítulo 2, dice, y en los postreros tiempos, y esto se realiza en el día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo, se está cumpliendo allí la profecía de Joel. En el capítulo 2 dice, donde los jóvenes soñarán sueños, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Entonces, tenemos aquí dos cosas que tenemos que entender. Son los sueños que tenemos o que se revelan o que se muestran, o las historias al dormir, o son los éxtasis en un momento inconsciente. Pablo decía, conozco a un hombre, no sé si en espíritu, no sé si en verdad, pero le fue revelada la visión y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Juan, en su éxtasis de ver los tiempos finales, los vio igualmente. En lo secular vemos a Nostradamus y hemos visto muchos escritos de muchos personajes que han soñado sueños. Y déjeme decirle algo, en la iglesia cristiana evangélica, ¿cuántos temas de sueños hay? Donde la gente se ha dejado llevar por estos intérpretes de sueños y han arruinado de la vida. A algunos se les ha cumplido. Así que los sueños desempeñan un papel muy, muy importante en la vida de las personas. En la lectura que nos toca esta semana, en los capítulos 41 al 44, vemos a cómo Joseph interpreta los sueños, no solamente del panadero y el copero, sino que también después de 2 años es recordado y interpreta el sueño de Faraón y se convierte en el segundo principal en Israel, en Egipto. Vemos cómo los hermanos regresan y comienza a materializarse el sueño que él tenía a los 17 años. O sea, más o menos un periodo grande de años para que un sueño se realice. Y voy a hablar un poco acerca de eso dentro de un momento. Entonces, en la lectura del capítulo 41, verso 15, con relación a Faraón, había una perturbación. Él dice, soñé un sueño. Génesis 41, 15, pero nadie puede interpretarlo. Y esa es una de las cosas que todos tenemos curiosidad. Por eso los agoreros, los adivinos, los hechiceros, los que trabajan con cartomancia, el tabaco, el chocolate, el café mal batido. O sea, los seres humanos estamos interesados en que nos digan claramente el futuro, pero que sea bueno. O sea, ¿a quién de ustedes les gustaría que usted tenga un sueño y se lo interpreten terrible? Te va a dar una plaga, vas a perder el trabajo, tu esposa te va a dejar. No, yo no quiero esos sueños, o sea, yo no quiero esas interpretaciones. Pero la gente paga porque le interpreten un sueño. Y quiero decirle, es uno de los negocios más rentables que existe para hacer dinero hoy en día. Si usted hace pactos o cree en la ciencia de la interpretación de sueños y compra todos los libros que existen, porque son miles y miles de libros donde se habla de la interpretación, los que sueñan con ratas, los que sueñan con culebras, los que sueñan con materia fecal, los que sueñan con palacios, o sea, cualquier interpretación, y la gente vende la vida, vende el alma por conocer el futuro de esos sueños. Entonces quiero ahondar un poquitito con relación a esto. El rabino Naasón Mer Wachshofel hace esta pregunta. ¿A qué se refería Faraón con la frase nadie puede interpretar?
Él se está refiriendo a todos los brujos, hechiceros que había en la corte de Faraón, que los reyes tenían. Inclusive, déjeme decirle algo, mi amado hermano. Los presidentes de hoy, los artistas famosos, las personas adineradas, tienen personas que consultan cuando tienen sueños perturbadores, cuando tienen premoniciones, cuando lo que pasa es que nosotros no tenemos el dinero suficiente como para desear llegar a esos lugares, pero presidentes de naciones importantes, reyes, príncipes, gobernantes, artistas, son capaces de vender el alma con tal de que alguien les diga lo que en un sueño sintieron, porque al hombre le interesa la vida y le interesa el futuro y lo que éste le va a deparar. Confían en carros, en caballos, en carrozas, pero nosotros, en el nombre de Jehová de los ejércitos, tenemos nuestra confianza. Entonces, ¿a qué se refiere el faraón con la frase de que nadie puede interpretarlo? Se refiere a que los consejeros de faraón le ofrecieron al rey numerosas interpretaciones. Según nos dice Rashi, el rabino Rashi dice, le ofrecieron innumerables. Pero cuando a mí me dan todas las interpretaciones y yo no estoy en paz, voy a seguir con lucha. ¿Se acuerdan de los sueños de Daniel también? Que no solamente Daniel fue más allá de lo que fue Josué. El rey Nabucodonosor no solamente contaba el sueño, no quería contar el sueño. El rey Nabucodonosor dijo, el que sea capaz de decirme lo que soñé, wow, dígame lo que soñé y su interpretación. O sea, cuando a mí me cuentan un sueño, y quiero decirle como pastor en mis 25 años con gente, a mí me contaban, o sea, yo podía contar, escribir un libro de sueños de los hermanos, libro de sueños de los hermanos. Y uno se queda pasmado porque al final dicen, pastor, ¿usted qué cree? ¿Qué significa esto? Y con humildad lo digo, siempre dije, hijito, hijita, déjame orar, déjame pedirle al Señor, porque yo no me considero una persona que puedo tener la respuesta para tu sueño. Y quiero decirle, hermanos, a veces somos muy rápidos para relacionarnos en la vida espiritual y decir cualquier barbaridad, destruyendo la vida de otra persona. Según este rabí que le acabo de mencionar, que su nombre es bastante raro de pronunciar, Nosson Meir, según él, la Gemara es la ciencia o es la parte de la cultura judía que entiende y lee la numerología y la interpretación de las palabras hebreas cuando se entrelazan unas con otras. Y esta Gemara en la Bejarot 55 enseña que el significado de un sueño depende de la interpretación que se le dé al mismo sueño. O sea, de eso depende. Entonces, algunos sueños no son ni buenos ni malos. Se hace bueno o malo de acuerdo a la interpretación o a la materialización del intérprete. Una de las cosas, y no sé si era que lo soñaba, pero cuando vemos y leemos a Job, Job decía, el temor que me temía me sobrevino. Para que una persona viva en temor, hasta el temor lo visita de noche. Y yo no sé si usted ha sentido y se ha levantado sobreexaltado, no por una pesadilla de monstruos, porque a veces vemos pesadillas de monstruos, cosas muy reales, pero hay sueños tan vívidos, tan reales, que relacionan seres familiares, amigos. Uno los ve tan legibles que uno se siente perturbado por esto. Entonces, este rabino dice que si uno interpreta un sueño como de una profecía buena, ese bien puede hacerse una realidad en un tiempo determinado. Por otro lado, si se interpreta el sueño como algo malo o maligno, este puede también caer sobre él. Todo depende, de acuerdo a la Gemara, de la actitud que se tiene hacia el sueño. Yo quiero decirle, yo sueño poco y con tristeza lo digo. He tenido sueños
que simplemente los he dejado olvidados. Punto. No le doy, como decían en Argentina, no le doy bolilla. ¿Cómo es que dicen, Silvia? No le doy bolilla no le doy bolilla al pensamiento, ¿no? Pero hay gente que se estoquea. Hay gente que se queda pensando. Hay gente que se queda todos los días meditando. La vida de José, tuvo dos sueños. En uno vio que los manojos de espigas se amarraban y se postraban ante una espiga y decían los hermanos, ¿acaso nosotros nos vamos a postrar delante de ti? En otro sueño dice, el sol y la luna y las estrellas se postraban. Y inclusive Jacob, el papá, le decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? En el caso de Faraón, los consejeros ofrecieron numerosas interpretaciones de su sueño. Por ejemplo, cuenta la historia de algunos rabinos que algunos consejeros le dijeron, tú vas a tener 7 hijas y se van a morir. Entonces imagina a quién sin tenerlas y le dan esa profecía, le gustaría tener 7 hijas sabiendo que le van a morir. Entonces en el corazón dicen, no, esa no es la interpretación. Entonces es una de las interpretaciones que le podían decir. Este rabino ahonda un poco más cuando dice, Dios provoca a que una persona sueñe. Cuando Dios provoca y viene de Dios, le está dando a esa persona los materiales con los cuales la persona puede construir su futuro. O sea, no todos, y aquí no quiero ser desanimante a su fe, no todos vamos a tener una obra sobrenatural o poderosa. Qué rico que pudiéramos serlo, ¿no? Volviendo mi pensamiento un poco atrás, en el musical El violinista del tejado, Taviet, no me acuerdo, le habla a Dios y le dice, tú dices que nosotros somos el pueblo elegido y mira la condición en que estoy viviendo. De ahí sale la canción Si yo fuera rico. Él dice, nosotros somos el pueblo elegido, pero si para vivir de esta manera podrías de vez en cuando escoger a otro. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ni usted ni yo necesariamente tenemos que ser elementos importantes para la obra de Dios, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, como lo fue. Imagínense, yo creo que si a Juan el Bautista de antemano le hubieran dicho cuando tendría 14 años, tú vas a ser profeta de Dios y cuando prediques te van a cortar la cabeza, ¿te gustaría hacerlo? ¿Qué creen que diría Juan? Sinceramente, no, yo quiero casarme, yo quiero tener mis hijos, yo quiero mandarlo a la universidad. Entonces, la realidad es que Dios no consulta contigo cuando te va a escoger para una tarea importante. Todos tenemos una responsabilidad en las manos de Dios, todos. Todos los que hemos sido salvos, somos parte de su pueblo, somos parte de su templo. Pedro, nos ve a cada uno de nosotros como piedras vivas en la construcción del reino de Dios. Sí, tenemos una acción importante. Somos elegidos, llamados nación santa. Pero ser pastor, ser predicador, ser maestro, ser evangelista, no sé, tener un don específico, no todos lo van a tener. O sea, es necesario que entendamos esto. Entonces, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios provoca que una persona sueñe algo para cumplir sus propósitos, le está dando todos los materiales que esa persona necesita para construir su futuro. José no sabía que sus hermanos lo iban a vender, tenían la intención de matarlo, que iban a pasar 20 y tantos años antes de que lo que soñó comenzara a materializarse. Una de las cosas es que José jamás perdió la esperanza de lo que él sabía cuál era su propósito. Y eso es algo que nace de la intimidad con Dios.
Cuando una persona se mete con Dios, cuando una persona siente un llamado profundo de Dios, cuando una persona siente que desde la infancia las cosas de Dios lo atraen. Si nosotros vemos los reyes de Israel, notamos que Josías, siendo hijo de un padre que hizo lo malo delante de Dios, de un abuelo que hizo las cosas malas delante de Dios, Josías comenzó a sentir desde niño un llamado de Dios distinto. Amó a Dios, amó su palabra, respetó todas sus cosas y Dios pone eso en el corazón de la persona para cumplir sus propósitos y nace de tribulación, de angustia, de tropiezos que se van forjando, formando y aunque no lo entendamos todos, nos movemos en fe. Muchos hombres de fe, mujeres de fe, si lo leemos en el libro de Hebreos capítulo 11, entendemos que se movieron y aunque no vieron lo que anhelaban, se movieron como si ya lo tenían, como si ya lo hubieran logrado. Entonces, esta es la razón por la cual en ciertas oraciones o ciertos rezos, nosotros debemos pedir, especialmente cuando hay un mal sueño, Señor, que ese mal sueño se pueda convertir en algo bueno. Porque si miramos las circunstancias de José, si a él le hubieran dicho, para llegar a ser y ver que tu padre, tu madre y tus hermanos se postran delante de ti, tienes que ser vendido, tienes que ser acusado erróneamente, tienes que estar en la cárcel no sé cuántos años, y allí, aunque Dios está contigo, tienes que pasar por todo esto. Quiero decirle, mis hermanos, que como migrantes en Estados Unidos, la vida para muchos no ha sido fácil. Hemos salido adelante y ya nos acostumbramos, ¿no? El sueño americano. Trabaja bastante, muchas horas, llega a la casa cansado y tienes un sueño terrible porque al otro día tiene que hacer lo mismo. Y si no trabajas, no comes. Aquí sí, si no se trabaja, no comes. Si nos lo hubieran dicho antes, uno dice, prefiero quedarme en mi país. Pero claro, como a nosotros en nuestros países nos dicen que el dinero en los Estados Unidos se encuentra en el suelo y que hay que ir allá a coger el sueño americano. Yo recuerdo que cuando llegué a Estados Unidos había un billete de $100 en el suelo. Me habían dicho que la plata se conseguía súper fácil, que el que llegaba a Estados Unidos se hacía millonario rápido, podía tener dinero, casa grande, carros y todo. Yo decía, en Colombia yo no voy a poder tener ni un carro, qué rico es poder tener ese sueño americano. Y cuando llegué vi esos $100 en el suelo y dije, estoy muy cansado del viaje, mañana empiezo a recoger. Nunca más volví a ver uno tirado en el suelo de esta manera. Entonces, es lo que nos confunde a nosotros. Uno puede simplemente desear que cualquier cosa mala, cuando estamos conectados con Dios, Dios no permita el tal, cualquiera que sea el sueño, una tragedia, un pariente muerto. Señor, que de esto haya algo bueno, pero se logra con oración, se logra con nuestra dedicación a Dios, hacerlo importante. Yo creo que en la vida íntima, y aunque la escritura no nos lo dice, o los sabios antiguos no nos lo dicen, hay algo que Moisés escribió de José, y él sabía que Dios estaba con él. O sea, aún en las circunstancias más difíciles. Entonces, uno puede orar, uno puede buscar para que esas cosas malas se conviertan en bueno, y uno puede simplemente desear que se vaya el mal, que no suceda. Como que la persona, o sea, piensen en este momento, uno no puede ignorar un sueño cuando es para el propósito de Dios y pensar que si lo olvido y me olvido de él y no va a pasar nada. Es como la persona que le dan todos los materiales para construir y en esto posiblemente Mario esté de acuerdo y Elisa y los ingenieros que trabajan en todo esto, que le den todos los materiales a uno para construir una casa y con todos los materiales en la mano simplemente decida no usarlos. ¿Tendrá casa algún día? ¿Se materializará esa estructura dibujada? ¿Se hará una realidad? Entonces, en la Gemara se nos enseña, y quiero decirle, mis hermanos, no estamos hablando ni estudiando la Gemara, estamos estudiando la Biblia. Pero una parte de lo que nos enseña a ver un poco más allá de lo que estamos acostumbrados por años a ver, en la Gemara se enseña que una persona debe esperar al menos, escuche bien, para cumplir los designios de Dios, al menos 22 años. Para que algo que era el plan de Dios se materialice o se haga realidad. Y de acuerdo a la historia de la vida de José,
desde los 17 años que vemos que comienza la historia, hasta que es nombrado por Faraón, pasan 22 años. O sea, no fueron 2 días. Y yo no creo que a él se le olvidó el sueño, porque vemos una y otra vez, y Yahweh estaba con él, y Yahweh estaba con él, y Yahweh estaba con él. Y ese fue el tiempo que Joseph le tocó esperar para volver a ver a sus hermanos. Había tomado todo el atuendo, el idioma inclusive lo dominaba. Entonces, tal es el sueño como es el soñador. Llevándolo a nuestra vida de siervos, de hombres de Dios, si nosotros no tenemos sueños, y no estoy hablando de sueños de dormir, sino una visión de deseo, y no tenemos el anhelo, pues no creo que vaya a suceder nada. La pregunta es, cuando nos levantamos por la mañana, ¿qué quisieras ver que Dios haga en tu vida y en la de alguien? O sea, ¿anhelas algo? ¿Tienes un deseo? Cuando sientes que Dios te llamó con llamamiento santo, no conforme a tu obra, ¿anhelas algo? O sea, tú estás diciéndole, Señor, yo quiero que tú me muestres, yo quiero que tú me lleves. Y yo creo que José guardaba en su corazón algo que iba a suceder para el bien. Y lo vemos a él hablando cuando sus hermanos se presentan. Él les dice, yo no los voy a matar, yo no los voy a destruir, yo no les he guardado odio, yo no les he guardado resentimiento, sino que entiendo que todo lo que pasó era para guardar sus vidas y guardar la vida de Israel. O sea, piensen cómo Dios estaba pensando en el futuro. En el Talmud nos enseña que el significado de los sueños depende del intérprete y de la interpretación del sueño. Joseph sabía o había dicho al mayordomo y al panadero del faraón su interpretación. El sueño es muy parecido en ambos. La diferencia es que el panadero veía que las aves del cielo de la canasta de panes que llevaba arriba se comían el pan. Y quiero decirle que al interpretarlo, el sueño se cumplió al pie de la letra. Al punto que él sabía que si salía al copero al ser restituido a su trabajo, sabía, de alguna forma, José sabía, acuérdate de mí. O sea, va a pasar un evento, el cual tú has sido testigo ahora, y solamente tú puedes ayudarme a mí. Y pasaron 2 años más a que se presentara la situación del sueño de Faraón. Entonces, al parecer, lo que José quería decir, y Daniel lo decía, inclusive Daniel lo dijo, las interpretaciones de los sueños depende de Dios. O sea, si usted tiene un sueño perturbador con relación a la obra, con relación al llamado, con relación a sus decisiones personales, pues la interpretación depende de Dios. No se vaya a mirar el zodíaco. A ver qué dicen los de Libra, los de Piscis, los de Escorpión, cómo les va a ir, o vaya a leerme las cartas o el tabaco, que hay muchos creyentes evangélicos que usan esto y es triste, triste, triste no obedecer las órdenes que la Torá nos da de no visitar lo espiritual de lo oculto. Si nosotros creemos en Dios, debemos depender de Dios y Él es quien interpreta sus sueños, Él es quien nos da la paz, Él es el que posee la capacidad de una intuición sagrada. Quiero decirles, mis hermanos, que muchas decisiones que yo tomé no fueron sueños, pero muchos momentos, decisiones que yo tomé en mi vida fueron de intuición divina. Y la gente después celebraba, y después la gente aplaudía, y después la gente, y yo guardaba en mi corazón y le decía, Señor, gracias, porque esta visión, este sueño, este deseo, esto que yo quería hacer, solamente tú lo has confirmado, ¿no? Ahora, sé que el libro de Proverbios dice, en la multitud del consejo se halla la sabiduría, y es bueno acercarnos a personas sabias.
Y vamos a ver algunos elementos que el intérprete necesita tener para poder saber si viene de Dios o no. Entonces, es cierto que en el campo de la ciencia, ¿no? En el campo de la medicina, donde algunos médicos o algunos especialistas son maestros en diagnóstico. O sea, ven un paciente, cuando usted va al paciente, al médico, ¿qué es lo primero después de saludar? ¿Qué le dice el médico? ¿Cuáles son tus síntomas? Y a veces los médicos, al escuchar al paciente, se pueden dar cuenta de que puede ser una enfermedad psicosomática o una enfermedad física verdaderamente. O claro, se vuelven expertos en el diagnóstico y tienen algo que su carrera de medicina les ha permitido, una voz interior. El verdadero médico estoy hablando de aquel que todavía tiene ¿cómo se llama? El juramento hipocrático, así es que se dice, sobre su carrera, de ser sincero con la salud y no poner en riesgo la vida de otro individuo, se mantiene firme a ese juramento de poder conservar eso y siente una voz. El que ama realmente la medicina y el bien de la persona, Dios lo capacita con esa voz interior que al escuchar los síntomas se preocupa por el paciente. Y hay médicos, son pocos, pero dan en el clavo, ¿no? Ay, visité un médico tal y me revisó y había visitado 30. Claro, había visitado 30 matasanos, ¿no? Fueron a la universidad, estudiaron, pero vieron la profesión como una forma de lucrarse solamente. No el amor a la vida, no el amor a la persona. ¿Usted se imagina a los veterinarios? Cuando le traigan una vaca, un caballo, ¿qué le pasa? O sea, el que es veterinario tiene que amar los animales verdaderamente porque ellos no hablan. Ellos no pueden expresar lo que están sintiendo, no pueden expresar lo que están viviendo. También es cierto en el campo de la psicología o en las terapias de la salud mental. El verdadero terapeuta, el verdadero pastor, consejero, el verdadero creyente que quiere la vida de la otra persona que se desarrolle, aprende a escuchar y Dios le ha dado esta voz interior para guiarle a poder ayudar a la persona que tiene el conflicto a tomar decisiones sabias y prudentes. Entonces, incluso es cierto que en la halajá, que es otra forma de interpretación bíblica, muchas veces los que pensemos, ¿cómo llegaron en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo XVI, XVII? ¿Cómo llegaron las personas a decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia y punto? La cual muchas veces nosotros hoy en día estamos estudiando y decía, pero ¿qué me enseñaron? Nos hemos dado cuenta de que hay cosas que las repetimos y las tomamos como ciertas y que al ser verdaderamente confrontados con la palabra, no es la verdad. No fue la verdad. Y no es que tenían mala intención para con nosotros, simplemente creímos en estos intérpretes. Entonces, para los grandes intérpretes de la Biblia, de un estudio, de una porción bíblica, los intérpretes de la halajá, muchas veces llegan a la decisión después de una rigurosa inspección, cuidado de escuchar, en la erudición, llegan a la conclusión de que lo que dicen puede ser beneficioso a la vida de las personas. Entonces, cuando vemos creyentes en cualquier denominación que siguen siendo mentirosos, profanos, inmorales, que los hay, no sé si usted conoce algunos, yo conozco bastantes. Pienso, o las enseñanzas y las instrucciones no son las correctas, o realmente no han conocido verdaderamente al Dios que los quiere transformar. Y es lo que llamamos religión. La religión es buena porque nos ayuda en momentos de cargo de conciencia. La confesión es buena. Hay personas, y de hecho la Biblia lo dice, confesados unos a otros vuestras ofensas. O sea, yo no voy a contarle a todo el mundo lo que yo tengo.
pero si yo hago algo, se lo cuento a la persona que se lo hice y le cuento mi sentimiento para que haya restauración. Entonces, en el asunto de la interpretación, necesitamos esa voz interior de parte de Dios, que yo creo que Moisés la tenía, Abraham la tenía, para haber tomado las decisiones que tomaron estando no en situaciones difíciles. Piensen, Moisés fue criado en Egipto bajo Faraón, la hija de Faraón, en ciencia, en literatura, en arte, en idioma. Yo creo que Moisés hablaba perfectamente el hebreo y hablaba perfectamente el egipcio. Perfectamente los hablaba ambos. Los entendía toda ciencia, pero él prefirió, por las situaciones en las que su vida se envolvió, huir y estar tranquilamente confiado pastoreando ovejas. Pero yo creo que él en su corazón siempre sintió, hay un llamado, hay una visión, hay un sueño, hay algo que yo necesito realizar. Y era desde niño, al ser rescatado de las aguas, desde niño estaba el plan de Dios para su vida. Entonces, para que la respuesta o la interpretación sea precisa y correcta, si usted va a tomar el papel de intérprete de un sueño de un hermano o una hermana, al menos sea sensible a Dios. Sea sensible como si esa queja, como si esa pena fuera tan personal suya, como si usted la estuviera experimentando para que se haga parte de usted mismo. Ahora, en esa aparente confianza o la confianza que podemos tener, tenemos que tener la certeza de que somos fieles creyentes y que realmente hemos sido apartados para Dios en nuestro tiempo y que el Espíritu Santo está en nosotros. Hoy en día el Espíritu Santo en la vida de muchas personas simplemente se manifiesta en alegría, en brinco, en lenguas, pero ver gente llena de espíritu, hoy en día no lo vemos, que podamos discernir, ¿no? Y hay una cantidad de personas que se mueven a la ligera en las congregaciones evangélicas, desgraciadamente, tristemente, porque así nos hemos enseñado, así hemos aprendido y que esa es la manera y a veces nos esforzamos. Yo recuerdo hace años, añísimos, más de 30 años atrás, una iglesia bautista bien recalcitrante, bien cerrada a estas cosas del espíritu. Llega un misionero que había estado en Colombia por no sé cuántos, 20 años y había sido tocado por el Señor y entonces enseñaba a hablar en lenguas. Y ustedes no saben cuánto yo luché porque no podía modular como el tartamudo, ¿no? Como ustedes han escuchado las lenguas. Y yo me sentía afligido y afligido hasta que un día tuve esa experiencia de poder hablar en lenguas y lloraba y me afligía el alma íntegramente. Pero la pregunta es, ¿ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros solamente? Yo no estoy diciendo que las lenguas no sean verdaderas o reales. Lo que pasa es que de la manera que nos las enseñaron no son las más adecuadas. ¿Cuál es el propósito de la lengua? Yo creo que el propósito de la lengua, siendo angelical, es conocer a Dios, acercarnos a Dios y entender mayor íntimamente el propósito de Dios en nuestra vida, más que simplemente, a menos que traiga un mensaje de advertencia, de amonestación, que sea interpretado igualmente para la congregación donde está. Entonces, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es una acción de tanto trabajo, aún en la vida de los paganos, porque solamente el Ruach HaKodesh fue el que perturbó el corazón de Faraón. Quiero decirle que, como lo dice la escritura en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el que nos revuelca nuestra vida. Ese es el que nos hace pedazos para no estar tranquilos. Él es de paz, pero cuando estamos intranquilos y hemos sido sellados con él nos está ayudando. Aún, él dice la escritura que él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la posición de Faraón, reafirmar la posición de Faraón, el sueño que Dios le permite a Faraón, no solamente por el beneficio de Faraón y Egipto, sino que como él era considerado el Dios de la tierra en ese tiempo, iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para poder guardar su propósito y afinar su proyecto con el pueblo de Israel. Porque si Jacob se queda en Canaán,
perdería todo y perdería su descendencia por la escasez en 7 años. Dice que una persona sin comer y sin beber puede durar una semana. Sin comer y sin beber, una semana solamente. Entonces, si hay una escasez grande en la tierra, era que Dios estaba tratando de guardar a su pueblo Israel. Entonces, parece que Faraón reafirma cuando José le interpreta su sueño, por el Espíritu de Dios reafirma en su interior y por eso es que toma esa decisión consciente. ¿Quién mejor que José? ¿Acaso Potifar no era mejor que José? Potifar era el general de confianza de Faraón. O sea, dentro de los rangos de autoridad que había en Egipto, Potifar mismo era una persona respetable de acuerdo a los ojos de Faraón. Mas, sin embargo, el segundo en todo Egipto fue José. Y cuando nosotros entendemos esas cosas, pues debemos ver la magnitud del trabajo de Dios en su vida y en la mía y debemos disponernos. No que usted o yo vayamos a ser José en nuestros tiempos. Y si estamos en tiempos finales críticos, yo creo que la vida y las decisiones personales de muchas personas va a depender de lo que nosotros podamos decir como herramienta de parte de Dios. Cuando nosotros leemos en los Salmos, cuando el Señor devuelva la cautividad de Sión, seremos, dice el Salmo, como soñadores. Ahora, el sueño requeriría una interpretación y esa interpretación solamente puede venir de los propios retornados a Sión. Cuando una persona va a consultar a alguien de un sueño y lo hace con el compañero de trabajo, sin ni siquiera saber si comparte la misma fe suya, usted está errando al blanco. Y eso dígaselo a las personas. Yo creo que solamente los que hemos sido llamados las ovejas de su prado podemos ser los elementos y no todos son confiables porque no todos tienen la misma madurez. Pero si usted tiene que tomar una decisión en su vida por un sueño, acérquese a personas que por vida, testimonio y conocimiento en sabiduría de la palabra y las escrituras pueda ser su intérprete. Y con todo y eso, sienta lo que sienta su espíritu interior, porque usted también fue sellado por el Ruach HaKodesh. O sea, yo sé que el Espíritu Santo lo puede hacer sin necesidad de mayores intérpretes. Si fuese tan sencillo, no tendríamos tantas incertidumbres. Yo quiero decirle algo con cariño, me incluyo yo. Si lo estoy acusando, perdóneme, no es mi intención. Pero muchos de nosotros preferimos olvidar el sueño. Y no sabemos el futuro. No sabemos si Dios nos lo dio para prevenirnos 10 años, 15 años en el futuro. Pero preferimos, al menos yo, preferido olvidarme del sueño. Y quiero decirle, he tenido sueños que se han repetido exactamente igual. Y he preferido ignorarlos. Y llámeme terco, insensato, pero es un sueño que uno dice, ¿qué hago con él? Y puede ser que no tenga confianza en nadie o que haya alcanzado ver la madurez en alguien para poderle contar mi sueño. Y quiero decirle, la gran mayoría de las veces el sueño se olvida. ¿Cuál es uno de los requisitos que aconsejan en el judaísmo cuando una persona tiene un sueño que puede ser repetido? Escríbalo y espera el tiempo en que pueda consultar a alguien. Así que los soñadores necesitan la gran mayoría de las veces personas que le interpreten. Dios proporciona el sueño, pero la interpretación depende en gran porcentaje de nosotros mismos y de nuestra capacidad de poder descifrar los deseos de Dios como siervos. O sea, la gran mayoría en general somos hijos, nos salvó, nos congregamos, vamos a la sinagoga, vamos al templo, nos reunimos Shabbat y vivimos. Pero en las cosas que realmente sirven como el propósito de Dios para continuar su obra, realmente hemos perdido hasta ese deseo. Necesitamos el Espíritu Santo para darle ese sentido al sueño. Y necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, del estudio de la palabra, del estudio de la Torá, de todos los escritos.
la Biblia no se puede contradecir a sí misma, aunque encontremos algunos errores que puedan haber dentro de la escritura. La Biblia no puede hacer ver a Dios como alguien que está errando al blanco. El Señor nos va a presentar oportunidades. Lo que nosotros hagamos con esas oportunidades es la medida definitiva de nuestra interpretación de ese sueño, si fue un sueño. Yo creo que los ancianos, con respeto de las personas que hayan pasado 80 años, 70 años, no sé cuándo pudiéramos decir que ya somos ancianos, soñaremos sueños. No solamente son las visiones del futuro de cómo se va a destruir el mundo o cómo se va a acabar el mundo, como lo hizo Nostradamus, sino que tenemos la tendencia a perder la visión y la meta pensando de que ya mi vida de jubilado se acabó y ya solamente me toca disfrutar. Estuve escuchando en estos días algo que me perturbó mi espíritu. Yo entré dentro de los años de la jubilación, ¿no? Estoy tratando de pensar como jubilado. Voy para 64 años. O sea, llevo 38 años trabajados duros en Estados Unidos y unos 4 años en Colombia. Empecé a los 17 años, digo, ya es hora de parar de trabajar como empleado, ¿no? Y lo que escuché dice que cuando una persona se jubila y no tiene más metas en su vida, ni más sueños en su vida, puede perder su vida en 5 años. 5 años. Yo prefiero no jubilarme. Yo prefiero hallar propósito a mi vida. Quiero darle sentido a mi vida. O sea, es cierto que puedo pensar como alguien que se retira de una empresa o se retira de una labor en particular, pero no podemos perder el sentido de la vida. Hermanos, nuestra obra, si tengamos ya los años de jubilación, no se puede dejar de soñar. Tenemos que soñar, tenemos que abrazar, tenemos que anhelar, tenemos que querer. Entonces, nosotros, de una sana intuición que nace de la experiencia que hemos tenido en la relación con Dios a través de su Torá, nos va a ayudar a nosotros a llegar a una realización y a una realización correcta y aún más significativa cuando nuestros sueños por ver la paz, la restauración de Israel, de Jerusalén, del reino mesiánico, del establecimiento, producen en nosotros un diario vivir de paz y sanidad espiritual. Aunque estamos sufriendo achaques en nuestra propia vida personalmente. En las escrituras encontramos sueños de significados determinantes, no solo para quienes lo recordaron, sino para todos los entornos, los cercanos y los lejanos. Por causa de los sueños de José, Israel es hoy lo que es hoy Israel, como nación y nosotros como injertados, aquellos que pudimos regresar. Y quiero decirles, por el sueño de José, nosotros podemos llegar un día a poder poner los pies cuando Yeshua venga a reinar sobre la tierra. Nosotros le veremos que estaremos allí mismo, estaremos con él. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta cuando se habla acerca de los sueños que tenemos? De una manera básica, ¿cómo podemos penetrar en este mundo maravilloso de la interpretación, logrando alcanzar los niveles espirituales que tenemos que lograr? Nuestra vida no es material, aunque está rodeada de material, pero nosotros somos seres espirituales. Josué, Abraham, Moisés, Noé, Enoc, todos aquellos personajes habían superado su vida y habían entrado a un nivel superior, más allá del material. Por eso Pablo le había mostrado tantas cosas que él llegó a la conclusión de su vida. Mi vida no tiene sentido si no es por Mesías. Si no es por el Mesías, si no es por Yeshua,
si no es por la revelación, ya su vida no hubiera tenido ningún sentido porque todo estaba basado en lo material, en lo que podía obtener. Pero cuando a él le muestran la visión que lo mejor está por venir, entonces ya a nosotros no nos importa. Si tenemos, tenemos, si no tenemos, no tenemos. Pero hoy seguimos queriendo tener y aferrar todas las cosas y lograr y lograr y lograr. Que no es que sea malo, pero por encima de esas bendiciones tenemos que superarnos, porque si vemos la historia de José, perdón, él alcanzó bienes materiales. Imagínese por un instante, ¿quién dio la orden de que le entregaran la esposa a José? Si en el corazón de Potifar habría resentimiento, había rabia y alguna situación que quedó no resuelta por la situación que sucedió con su esposa, ¿saben con quién se casó José? Con la hija de Potifar. Le dieron la hija de Potifar de esposa. Como que Dios se burla de la gente, ¿no? Usted se imagina la mujer de Potifar que quiso seducir a José, tenerle que entregar una de sus hijas. O sea, Dios hace las cosas de una forma impresionante. En Génesis capítulo 41, verso 15, Faraón dijo a José, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Rashi, un rabino, dice o explica con relación a este texto que lo primero que uno tiene que escuchar es el sueño. O sea, verlo tan claro como la persona que lo soñó cuando te lo están contando. Escuchar y comprender. Por eso nosotros debemos ser muy lentos, muy lentos para abrir nuestra boca y dar consejos en decisiones. El sabio escucha, piensa, medita, comprende la situación, mira el panorama, presta atención, comprende todo. Y si viene y esa persona está en Dios, puede dar una interpretación adecuada. Dios le ha permitido poder revelar. Entonces, la percepción no es solamente en escuchar a una persona, sino en una comprensión profunda de que lo que estoy diciendo realmente va a alcanzar. ¿Cuántas personas les dieron profecías que nunca se cumplieron? Especialmente lo vemos en la iglesia evangélica. La iglesia católica romana no toca estos puntos de sueños, de visiones, de interpretaciones. La iglesia evangélica en los últimos años, hablando 40, 50 años, entró en un movimiento de profecía, de intérpretes, y hoy en día ha resurgido los profetas que hablan, ¿no? Tengo profecía para ti. La gente está loca. No hay nada diferente en un profeta de hoy en día a de un agorero o una persona que simplemente está diciendo barbaridades. Una de las respuestas que José le da a Faraón es esta. Dos sueños tuvo Faraón, pero los dos son uno. Y miren lo que le dijo. Dios le ha anunciado a Faraón lo que Dios va a hacer. ¿Y quién es Faraón? Faraón es el Dios de la tierra de aquel entonces. Lo que Faraón diga se hace. Iban a confiar. Entonces, cualquier orden, cualquier cosa que Dios pudiera hacer y decir a través de Faraón, usándolo como un objeto, lo iba a suceder. Piense en Nabucodonosor igualmente. Y cuando lleguemos a estudios de estos, podemos interpretar que la posición de Daniel con relación a Dios transformó el corazón de Nabucodonosor. Nabucodonosor llevó a toda esta nación babilónica a que el Dios de Daniel fuera el Dios de ellos. Y quiero decirles algo, mis hermanos, con mucho cariño, con mucho cariño. El mundo está esperando que hombres y mujeres seamos su esperanza. El vecino, amigos.
O sea, si nosotros estamos saliendo de Egipto, estamos caminando por el desierto, estamos saliendo de Roma, ¿con qué propósito? ¿Satisfacernos a nosotros mismos? ¿O ser las personas que pueden ser usadas por Dios para completar su obra, ayudar a otros? José sabía cuál era el significado del sueño del gobernante. Daniel pudo decirle a Nabucodonosor cuál fue su sueño y cuál fue su interpretación. No se trata del sueño personal, individual. Este era un sueño nacional. Es más, podríamos decir, es un sueño mundial. Porque de la manera que se interpretara, se estaba guardando la vida, no solamente de la nación de Israel, sino de todas las otras personas, si se seguía el consejo de Dios. Nosotros estamos celebrando en esta semana Hanukkah. Y Yeshua dijo, no se prende una luz para meterla debajo de la cama, sino que se pone en alto para que todos los que entren vean la luz. No es una festividad, no es hacerlo ritual, es entender que si Yeshua es la luz del mundo y Él nos ha enviado a nosotros para que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, es para cumplir un propósito de que otros que viven en sombra y en tiniebla y oscuridad le conozcan a Él. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué oportunidades estamos buscando? Faraón era visto como el gobernante del mundo de aquel entonces. Sueña estas cosas, pero Dios se las revela para poder ayudar al mundo. Dios dice que Dios ama al mundo. De tal manera Dios ama al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la pregunta que yo te hago es, ¿a quién crees que Dios va a usar? ¿A quién crees que Dios va a usar? ¿Por qué Dios está haciendo todo lo que está haciendo en tu vida y en la mía? Al José entender estas cosas y comprenderlo con su propia inteligencia, sensibilidad, él sabía quién era Faraón, lo que expresaba, pero más sin embargo entendió y le dio a Faraón a decir lo que Dios iba a hacer. Y Dios iba a usar a Faraón, Dios puede usar a cualquier cosa. Pero Dios iba a usar a Faraón en un momento crucial, no por Faraón, no se trataba del sueño de Faraón, sino de preservar la vida de muchas personas. El rabí Shmuel Bar Nahi, de parte del rabí Jonahan, dijo, no se le muestra al hombre, sino solo acerca de los pensamientos de su corazón. Por lo que la interpretación de los sueños inescrutables no está en los hechiceros, ni en la bola de cristal, ni en los mediums, sino tan solo en la posibilidad de la contemplación interior, de una auténtica atención en el vínculo verdadero de las profundidades de nuestro espíritu y nuestra alma ligados con Dios. O sea que nosotros somos instrumentos en la obra que Dios está ejerciendo. Con mayor razón ahora que decimos, estamos saliendo de Roma y desechando un montón de cosas, con mayor razón, con mayor justificación, con mayor autoridad, en medio de todo lo que esto puede producir en nuestra relación. Dios nos quiere usar a nosotros. Entonces, no es suficiente, y con esto termino, no es suficiente atrevernos a soñar o recordar lo soñado. Debemos atrevernos a estar en contacto con la profundidad de nuestra alma soñadora. Cuando vengan los sueños en medio de la noche o en medio de la siesta, logra despertarse. Cuando su cuerpo entra en profundidad, dicen los sabios, cuando su cuerpo entra en profundidad del sueño, su alma puede viajar y puede moverse y ver cosas. Y cuando la persona abre los ojos, dice que el alma se conecta directamente al cuerpo y vuelven a ser uno. Una de las oraciones matutinas tradicionalmente que hacen al abrir los ojos es darle gracias a Hashem
por haber vuelto a conectar mi alma con mi entendimiento. Porque ha habido muchas personas que se fueron en sueño. Nunca más despertaron. Así que algo para pensar, algo para meditar, algo para ser sensibles a nuestros propios sueños, no pesadillas, sueños. Hay cosas que perturban nuestra mente de acuerdo a lo que experimentamos en el día, el estrés, y simplemente son el resultado de ello. Pero cuando hay cosas realmente que nos hacen sensibles y es el Espíritu Santo trabajando en nosotros, deberíamos simplemente atrevernos a correr el riesgo de poder decir que Dios quiere hacer una obra maravillosa en el mundo a través de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh levante en tu vida su rostro y te conceda su shalom. Pase a ustedes. La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el amor del Abba Kadosh y la comunión que tenemos por medio del Ruach HaKodesh. Mantengámonos siempre viva nuestra vocación con la que fuimos llamados en la unidad del Espíritu, haciendo la obra que Él nos ha encomendado para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios les bendiga ricamente, mis hermanos. Gracias, misericordia y paz.